Muy buenos días para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. La iglesia más bella. Mire, hermano, usted no sabe cuánta gente nos escriben desde Centroamérica, Suramérica, y una de ellas dijo, ay, pastor, es que usted me gusta porque, y con eso de que la iglesia más bella, me gusta eso. Así que hay gente que le gusta eso, porque es que de verdad somos la iglesia más bella. Cuando yo miro hacia allá y me digo, es que tú estás tan bella, nena. Sí, entonces pues somos la iglesia. Mira, Amanda, qué bella esos colores. Dios mío, eso es verde fosforescente. Ah, qué bella está Amanda. Así que estamos contentos. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que sucedió el domingo pasado, que era domingo de resurrección. Y hablamos de 40. La palabra 40, bueno, primero, antes de eso, hay momentos en la vida donde, en la Biblia, donde el número 40 está presente. El diluvio, ¿cuántos días fueron? 40. 40 días y 40 noches. Isaac y Esaú tenían 40 años cuando se casaron. ¿El éxodo duró cuánto? 40. Moisés tuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí y en el día 41 Dios le dio la tabla de la ley. Los espías de Israel exploraron la tierra prometida durante 40 días. Goliat retó a los israelitas por 40 días. David reinó 40 años, igual que Saúl y Salomón. Y el profeta Elías pasó 40 días de ayuno en el desierto antes de encontrarse con Dios en el monte Oreb. Jonás anunció que Nínive sería destruida por 40 días. Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de nacido. Fue al desierto después de ser bautizado durante ¿cuánto? 40 días. Y tras su crucifixión se le apareció a sus discípulos por 40 días. Y el número 40 representa cambio, cambio. Porque Dios es un Dios de cambio y el empeño de Dios con sus hijos es que cambiemos. ¿Que cambiemos qué? ¿Que cambiemos qué? ¿Que cambiemos qué? Todo. Dios quiere borrarte y dibujarte de nuevo. Cuando yo conocí al Señor, me di cuenta inmediatamente que todo lo que había en mí tenía que cambiarlo. Pero me enseñaron mal. Y intenté muchas veces cambiar mi comportamiento. Y fracasé. Hasta que entendí otras cosas. La cuaresma viene de la palabra latín cuadragésima, que es 40. Y lo único constante en nuestra vida es el cambio. Pero le tenemos miedo al cambio. No queremos cambiar. Los cristianos solemos desear cambios profundos e inmediatos. Queremos que Dios venga con una varita mágica y ¿qué? Quiero cambiar, que nos toque, ya, y somos otra cosa. Y no funciona así. Dios podría hacerlo, pero Él trabaja mejor con un proceso llamado santificación progresiva. Por eso es importante congregarse, escuchar palabra, leer la Biblia, orar todos los días. ¿Cómo tú crees que los boricuas que juegan béisbol en las grandes ligas son buenos? ¿Por qué? ¿Quién conoce a Carlos Correa? Cuando ese chamaquito nació, la mamá y el papá no le dieron un biberón, le dieron un guante. Mi nieto Caleb desde los 3 años juega básquet. ¿Cómo tú crees que Curry mete la bola de 3 puntos como lo hace? ¿Por qué? Porque come cancha, ¿qué? ¿Cuántos días a la semana? Todos los días. Entonces, nosotros queremos que Dios nos perfeccione con la ley del mínimo esfuerzo. Queremos que Dios lo haga, mi amor. Mira a alguien y dile, Dios no lo va a hacer. Así como tú quieres, no funciona. Dios te va a meter en un proceso que se llama santificación progresiva.
Y en este proceso bíblico es tentador buscar cambios cosméticos. La iglesia pentecostal en Puerto Rico durante años, desde el 1913, ha querido hacer cambios en los hermanos, cambios cosméticos. Te han dicho, quítate el pantalón y ponte la falda. Con mucho respeto porque los amamos, eso no funciona. El pelo no te lo pinte, porque mira, la santidad no es cosmética. ¿Sabes? Tú no te haces santo por como tú te vistes. Que la mujer tiene que vestir decorosamente, sí, el hombre también. Pero esos son cambios cosméticos, esos de afuera. Mira, si tú ves a una mujer pentecostal y a una mita, las dos se ven igual. Pero no las dos creen igual, ni las dos piensan igual. No sé, la vestimenta es importante, sí, pero eso no significa que tú eres santa o tú eres santo. Y entonces, a veces pensamos que los cambios son cosméticos, modificar la conducta, lo externo, sin llegar nunca a la raíz. Hay otros que la solución es echarle la culpa a otro. Y todos estos métodos proponen cambiar de afuera hacia adentro. ¿Te acuerdas cuando criticaban a los discípulos por no lavarse las manos? Y Jesucristo les dijo, sí, pero que lo que daña al hombre no es lo que entra, es lo que sale. O sea, el problema no está afuera, está adentro. Y no está aquí adentro, está aquí adentro. Porque de aquí es que pasa aquí y de aquí se manifiesta. La batalla en contra del pecado comienza en la mente, no en tu comportamiento. Vas a querer buscar formas externas para cambiar y no lo vas a lograr. Ok, te voy a dar un ejemplo. Necesito amar más a mis hijos. ¿Cómo tú lo logras? ¿Cómo tú logras amar más a tus hijos? Dígame alguien. La única forma de amar más a tus hijos es cambiar en la manera que tú piensas acerca de ellos. Tú no puedes luchar contra tus sentimientos. Debes cambiar la forma en que... Yo tuve una conversación bella antes de comenzar el culto con una suegra que tiene un yerno que se las trae. ¿Cómo tú resuelves eso? ¿Cómo tú resuelves un problemón como ese? Y no quiero poner aquí a nadie de ejemplo, pero imagínate que una hija se case con un bacatrán. Ya veo las expresiones. Yo lo ahorco, diría una mamá. Le doy con un bate. Y pasan los años y el tipo no cambia. Entonces, si tú vienes delante de Dios, mira qué curioso. Dios te va a decir, yo no lo quiero cambiar a él. Pero es que él es un abusador, yo te quiero cambiar a ti. ¿Cómo? Si yo quiero que tú lo ames, como yo lo amo. Está difícil, ¿verdad? It's the only way. Porque la Biblia dice que tu yerno es tu hijo. Lo vamos a ver más ahorita, te lo voy a explicar. El 1 más 1 no es 2, es 1. Los que están el miércoles, ¿saben de qué estoy hablando? Entonces, es más complejo de lo que pensamos. Y tú le dices a Dios, cambia a mi yerno. No, cambia tú. ¿Cómo que yo? Ámalo como si fuera ella.
Si el hijo fuera él y no ella. ¿Alguien me está entendiendo? Dios quiere que cambiemos. ¿Qué Dios quiere? Que los amemos a los dos de la misma forma. Pero es que yo no puedo hacer eso. Ahí está el truco. ¿Alguien moriría por un hijo? ¿Ah? Ok. ¿Alguien moriría por el hijo de otro? Pues eso fue lo que Cristo hizo. Cristo no murió por los buenos, Cristo murió por los que lo mataron. Ok, ¿alguien quiere cambiar o nos vamos? Porque te voy a sacar eso de adentro con esta palabra que tú vas a decirle, a rayo, esto es así, así es. Ahora, si tú cambias tu mente y tú miras a tu yerno de la misma forma que tú miras a tu hija, es fácil. ¿Cómo Cristo lo logró? ¿Cómo Él lo hizo? Hoy yo te lo voy a explicar. El miércoles hablamos del reino. Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Desde el principio de su ministerio, Jesús declaró que el reino de los cielos se había acercado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa tener la mentalidad del reino? Cuando Cristo murió, fue enterrado y resucitó, ascendió a los cielos y llegó el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que estaba pasando en ese momento? Que el gobierno del cielo se estaba estableciendo en la tierra. ¿Qué significa eso? Las leyes, los gobiernos tienen ¿qué? Leyes. Ahora las leyes del cielo aplican aquí. ¿Qué leyes son esas? Todas las leyes del cielo. La manera de hacer las cosas ahora es de la manera que se hacen allá. Son las que el maestro enseñó. Sus métodos, sus directrices. Ok, estamos en la época de los field day. Y los papás gritan, se galillan. ¿Cierto? ¿Qué le gritan los papás a los nenes? ¡Corre! ¿Corre qué? ¡Rápido! ¿Para qué? Para que ganes. Y si ganas es porque llegaste primero. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los últimos serán los primeros. Pero estamos empecinados en seguir usando las leyes de la tierra. Llegar primero. Cuando lo mejor es ser segundo. ¿Qué tú crees que es mejor? ¿Ser primero o segundo? Según lo que nos ha enseñado, pues ser primero. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Habían dos hijos. Caín, primero. Abel, ¿quién tú quieres ser? Dime, ¿quién tú quieres ser? ¿Quién tú quieres ser? ¿Ah? Abel, pues Abel es segundo. Pues habían dos reyes. ¿El primero quién fue? En Israel. Saúl. El primero era un qué. Dios lo desechó. ¿Y el segundo era quién? No era perfecto, pero ¿qué? Pero era el ungido de Dios. Pues ¿cuál tú quieres ser? ¿El primero o el segundo? Pues ¿cuál es la vaina de ser primero? Si las leyes del reino dicen que mejor es ser segundo. Habían dos hombres. El primer hombre, ¿quién fue?
Adán. Y el segundo, ¿quién fue? Cristo. ¿Quién tú quieres ser, Adán o Cristo? Pues entonces, ¿cuál es la vaina de ser primero? Las leyes del cielo son mejores que los de la tierra. Te enseñaron desde chiquito a abrir un Christmas Club, una cuenta, ¿cierto? ¿Para qué? Para la universidad. Y te enseñaron que para tener había que ¿qué? Que guardar. Por eso alguna gente camina con los codos. Sí, mira, hay gente con bolsillos bien hondos y con brazos bien cortos. Hay otros que tienen cocolías en los bolsillos. Ah. Porque te enseñaron que para tener tienes que abarcar. Tú no sabes que lo que tú abarcas lo desapareces, pero lo que tú das lo multiplicas. Entonces, queremos vivir en la tierra con mentalidad de tierra. Cuando Cristo vino a establecer el reino y lo que Cristo hizo fue establecer la mentalidad del cielo en la tierra. Hasta la matemática del cielo es mejor que la de la tierra. ¿Cuánto es 0 por 0? Para ti. Pero Isaías dice que Dios renueva las fuerzas del que no tiene ninguna, 0. Para ti 0 por 0 es 0, pero para Dios no. Porque Dios coge la nada y la convierte en algo. Porque todo lo que se ve provino de lo que no se veía. Entonces, para ti 1 más 1 es ¿qué? 2. Para Dios no. ¿Dónde está Yamil? Ok, mira. Para Dios, ustedes son matrimonio. Ok. Y se casan pronto, 25 años. Para Dios, 1 más 1 es 1. Porque la Biblia dice, dejarás tu padre, tu madre, y se unirán, y juntos serán una sola carne. Porque al principio eran una sola carne. Porque cuando Dios creó al hombre, varón y hembra, no creó varón y hembra. Que creó varón y hembra. Porque creó a Adán y Eva estaba dentro de Adán. La tuvo que sacar. Cuando tú te unes a tu mujer, vuelves a ser como Adán y Eva. Pero entonces queremos la mentalidad del mundo. Tú tienes tu cuenta de banco, yo la mía. Cuando dos parejas de recasados se casan, esos son tus hijos y estos los míos. ¿Me sigue? Entonces, mientras sigamos viviendo con una mentalidad de mundo, es imposible que las leyes del cielo se manifiesten en tu vida. So, para tú cambiar, no cambies tu comportamiento, cambia tu mente. No, es que fulana me cae mal. Cristo murió por ella. No, es que esa mujer es terrible. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y queremos cambiar. ¿Es en serio? El que me la hace, me la paga. Ama a tus enemigos. Bendice al que te maldice. Oras por el que te ultraja. Si te piden que lleves una carga o una milla, llévala 2. Si te piden la capa, dale la túnica. Si te dan una mejilla, ponle la otra. Cuando entendamos cómo vivió Jesús, vamos a cambiar. Cristo y la iglesia, 1. El reino de los cielos une, no divide.
Habían judíos, habían gentiles, y de los judíos y los gentiles hizo ¿qué? Un solo pueblo. Ya no hay pared de separación. En los templos, los judíos se sentaban al frente. Había una pared, los gentiles atrás. Si un gentil pasaba al frente, lo apedreaban, lo mataban. Y aquí vemos de todo. Cubanos, dominicanos, boricua, gringos. Aquí hay de todo. Blanco, negro, rubio, con pelo rubio, con ojos rubios, con dientes rubios. No importa. Altos, bajitos. Ahora, hoy nos toca la mente de Cristo. Y voy al chavo, 10 minutos en cada uno de los mensajes. Mira, mi hermano. Las leyes del reino están espectaculares. Espectaculares. Lo que trajo Dios al mundo es sobrenatural. Vamos a leer la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Verso 12. Y nosotros hemos recibido, dile a alguien, yo he recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. No hay otra forma de conocerlo. Verso 13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Otra versión dice juzgados. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. La presencia permanente del Espíritu Santo en la tierra nos capacita para hacer cosas que Jesús dijo que haríamos. ¿No lo cree? Juan capítulo 14, verso 12, 13 y 14. Les digo la verdad, escucha esto, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque yo voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. La Biblia es verdad. Todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Eso que acabo de leer es verdad. ¿Y por qué no pasa? ¿Por qué no se manifiesta? Ok, las cosas que Cristo hizo. ¿Qué Cristo hizo? ¿Qué Cristo hizo? Lo invitaron a una boda, se acabó el vino y transformó el agua en vino. Relax. ¿Ok? ¿Qué hizo Cristo? Sanó todos los enfermos. Libertó al gadareno y a todos los endemoniados. Caminó sobre las aguas. Ah, ¿por qué era Dios? Pregúntale a Pedro. Él vino caminando sobre las aguas y Pedro estaba en el bote.
Y es un fantasma, dijeron. Pero Pedro, como es osado, dice, Señor, si eres tú, hazme venir a ti. ¿Y qué hizo? Se bajó y todo el mundo, no, que se hundió. Antes de hundirse, ¿qué pasó? Caminó. ¿Y Pedro era Dios? No. Pero Pedro se montó en las leyes. Hay una ley de densidad. ¿Qué significa eso? Que un objeto pesado lo pones sobre H2O, que es agua, ¿y qué? Y te hunde. Eso es una ley. Pero en la ley del cielo, ¿qué dice? Que caminas porque tu cuerpo es posible de ponerlo menos denso. Una pluma, tú la tiras en el agua y se hunde. No, flota. Pues el cuerpo de Jesús se convirtió en ¿qué? En una pluma. Ok, ¿cómo tú puedes atravesar un ladrillo? Pues lo atravesó. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que depende la velocidad. A la velocidad de la luz, ¡sha! Porque somos ¿qué? Partículas. Mira, hermano, mira, escúchame. Una silla. Ok. Esta silla, ¿sabes qué es en verdad? Moléculas en movimiento. Eso es esto. Son moléculas moviéndose. Esto es ciencia. ¿Pero qué? En tu dimensión no lo percibes. Pero en la dimensión donde operaba Jesús, no había problema con eso. ¿Por qué tú crees que él pudo multiplicar los panes y los peces? Porque la mente de Jesús anda en otra dimensión. Pero él dice en su palabra que cosas mayores iremos porque él va al Padre. Pero ¿por qué no pasan? Yo sé cuál es la respuesta. Es más, ¿por qué no pasan? Alguien que se atreva. Que la respuesta va a ser equivocada, pero no importa porque todo el mundo se equivoca en esta respuesta. ¿Por qué esos milagros hoy no pasan? ¿Por qué? Porque no tenemos ¿qué? Es que no tenemos fe. Entonces el diablo se ha encargado de acabar con nosotros. Mire, mi hermano, yo conozco gente de fe que están enfermos y no se sanan. Con fe de verdad. Y no se sanan. Y esto es complejo porque aquí entra, ¿sabe? La voluntad de Dios perfecta. Pero aunque si bien esa respuesta que no tenemos fe es cierta, hay otra que también lo es. Y yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 9, versos 51 al 56. Y mira qué historia más bella. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Acuérdate que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, ¿quiénes eran ellos? Los hijos del trueno, ¿te acuerdas? El que quería, la mamá vino y le dijo a Jesús, mira, que Jacobo se siente a mi derecha y Juan a mi izquierda. O sea, ese tipo de gente. Ok. Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Entonces, volviéndose él, quien Jesús, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El Espíritu Santo
no le puede dar esta revelación a muchos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para recibir ese poder. Te voy a dar un ejemplo. Jesús caminó sobre las aguas y Pedro también. Imagínate que todos los cristianos de Cuba o de República Dominicana o de Haití tuvieran el poder, la revelación para caminar sobre las aguas. Tendríamos un tapón en Islemona. Miami se hunde. Cuba se queda sin cristianos. Imagínate que Dios te diera el poder para resucitar a los muertos. ¿Qué tú harías? ¿Resucitarías a los tuyos? Y el Roberto también. Y Bernice también. Su hijo estuviera sentado al lado de ella. Y tu mamá al lado tuyo. Pues ¿qué hacemos con tanta gente? Mira, había un rey en Israel, se llamaba Ezequías. Y el profeta Isaías vino. Tita vino delante de él y le dijo: mi rey, así te dice el Señor, ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Y se fue. Y cuando va saliendo a la mitad del patio, Dios le dice: vira para atrás, porque Ezequías se paró de frente a la pared y dijo: Señor, yo quité todos los lugares santos de Israel. Y yo he sido uno de los mejores reyes con quien tú cuentas. Y Dios dijo: ok, mi amor, no hay problema. Regresa a Isaías y le dice: Dios te añade 15 años y el reloj de acá retrocede 10 grados. Qué mamellote. Ya, resuelto el problema, 15 añitos más. Ahora, la pregunta es: ¿qué pasó en esos 15 años? Porque el rey no tuvo hijos. Después de ese momento, tuvo uno. Y ese rey, el hijo de Ezequías, fue el peor rey de Israel. Llevó a los israelitas a la apostasía, a la rebelión, al paganismo, a la idolatría. Por eso, cuando Dios me diga a mí: arregla tu casa, que de cierto morirás y no vivirás, ni te atrevas a orar. Cuando Dios me diga a mí que me voy: mami, te amo con todo mi corazón, has sido la ayuda idónea para mí, ¿sabe? Pero no te voy a extrañar, mamá, lo siento, me voy con mi papá. No te atrevas a orar para que Dios me sane. No me van a entubar, no me van a resucitar. Cuando me llegó el día, yo me voy. Bueno, tú te vas a morir primero. Por ley natural, ella se va a morir primero. Para que no pase por este struggle, que se muera primero. Y cuando tú estés ahí, piensa. ¿Tú te imaginas cada vez que tengas que llenar las planillas? Vas al mar y tiras un anzuelito. Jesús, cuando le tocó pagar los impuestos, le dijo a Pedro: tira un anzuelo ahí y esa moneda que cojas del pez, pues ve y paga. ¿Tú sabes la fila que habría con gente pescando para pagarle a Hacienda? Piensa. Imagínate que alguien como Carly, que se arrastraba por las cunetas, tuviera el poder para convertir el agua en vino. Pastor. Estoy aquí, pastor. Hendido como una patilla. O sea, entonces, piensa.
¿Sabe? No es que no tenemos fe, es que no tenemos la mente de Cristo. Y estos dos, Jacobo y Juan, lo que querían era venganza, fuego, acabar con ellos. Cristo le dijo, no, yo no vine a eso. Hasta que no entendamos que tenemos que cambiar a la altura de lo que Cristo piensa. ¿En qué Cristo piensa? En amor. ¿En qué Cristo piensa? En perdón. ¿En qué Cristo piensa? En restauración. En eso piensa Cristo. En dar. En compasión. En igualdad. Todo hijo de Dios que confiesa a Jesús como Señor posee su mente. El problema es que deberíamos pensar como Él, mirar las cosas como Él las mira, evaluar todo como Él lo hace. En otras palabras, ser radicalmente transformados a la manera de Jesús. Tener la mente de Cristo también implica saber lo que Él piensa y los planes que Él tiene para nosotros. Y aún saber lo que Él espera de nosotros. Hasta que nuestros pensamientos no sean transformados y santificados. Hasta que no aprendamos a hacer la voluntad del Padre, no va a pasar nada. Mira, hay personas que llegan aquí endemoniadas. Y yo me le he parado al frente. Y el Espíritu Santo me ha dicho, no la libertes. No lo libertes. Y yo le he dicho, ¿por qué no? Porque esa persona va a salir de aquí libre. Se va a ir allá afuera, ¿a qué? A pecar. ¿Y qué va a pasar? Dice la Biblia. Que cuando ese demonio salga, la casa va a estar ordenada, pero va a estar vacía de demonios. Y ese va a ir a buscar a 7 peores que él y van a regresar. Y la condición postrera va a ser peor que la primera. Hasta en eso de la imposición de manos uno tiene que tener cuidado y dejarse guiar por el Espíritu Santo. No vaya a ser que yo te imponga las manos, que tú salgas de aquí a libre y cuando venga el próximo domingo venga peor. ¿Tú quieres cambiar? Bueno, ¿quiénes quieren cambiar? Empieza a pensar como Cristo. Porque los cambios cosméticos no duran. Eso es comida para hoy, hambre para mañana. Pero cuando tú cambias tu manera de pensar, ok. La conducta de algunas personas lastima su ambiente familiar. ¿Cierto o falso? Lo voy a usar a ustedes que se ven tan lindos de ejemplo. Tú eras un sinvergüenza. Igual que yo. Antes de conocer a Cristo. Mira, tú también eras un sinvergüenza. Usted juzgando. Tú eras un sinvergüenza. Tus acciones lastimaban a tu esposa y a tus hijos. Y tú trataste de cambiar por mucho tiempo. Y no podías. La pregunta es, ¿qué te hizo a ti cambiar? Pues yo sé que te hizo a ti cambiar. Sí, el poder de Dios. Sí, fue el poder de Dios. Y ese poder lo convenció a él de comenzar a mirar su esposa y sus hijos de una manera diferente. Y eso se llama arrepentimiento. Cuando a él le empezó a doler el dolor de su esposa y sus hijos, él decidió cambiar. Pero mientras tú sigas pensando en ti, vas a seguir hiriendo a los que te aman. Cristo nunca pensó en él. Nunca.
pensó en él. Siempre, siempre, siempre pensó en ti. Siempre. La forma como Jesús creía era con su espíritu. Su fe era la confianza que él había formado por medio de observar a su Padre. De esta manera, su creencia y su fe fueron fusionadas en su espíritu para producir la manifestación visible de aquello por lo que había orado. Eso fue posible debido a que su espíritu, alma y cuerpo eran uno solo dentro del Padre. Nuestro problema es que creemos a partir del alma, que se encuentra en la condición caída del primer Adán. En otras palabras, la caída de Adán desconectó su espíritu del Padre. Y una de las consecuencias de esto fue condenar a toda la raza humana a que solo crean con su alma. La caída de Adán reubicó el centro de creencias que se encontraba en su espíritu y lo colocó en el alma. Esa es la consecuencia del pecado. Crea una conciencia de condenación. El ego y el orgullo. Te lo voy a repetir. El ego y el orgullo son el motor que sustenta la duda y el temor. La duda y el temor son la fuerza que te impulsa en tus malas decisiones. El creer y la fe eran uno solo en Adán porque su espíritu y su alma eran uno con Dios. Antes de que Adán desobedeciera a Dios, su espíritu era la autoridad sobre la tierra o sobre el reino visible. Mira, Adán le puso nombre a todos los animales. Y el nombre que Adán le puso, ese es el nombre de ese animal hasta hoy. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo le puso nombre al Leviatán? O al palgo rojo, o al pez capitán, que nadan a 300 pies. Mira la mente. Jesucristo llamó a sus discípulos y uno de ellos se llamaba Natanael, que le decían Bartolomé. Y cuando se acercaba dijo, mira, ese israelita, eso es un tremendo israelita. Y cuando Natanael le dijo, Señor, ¿cómo es que tú me conoces? Ah, antes de que tu hermana te buscara debajo del enebro, yo te vi. Piensa. Imagínate que Dios te dé, que tú entiendas esta ley y que tú puedas ver a alguien que no está aquí. Lo primero que algunos van a hacer es jugar la loto. Imagínate que tú sepas, Jesucristo se reunía de fariseos y sabía lo que pensaban. Fue a casa de un fariseo y el fariseo le dijo, mira, si él supiera que esta mujer es pecadora, y Jesucristo sabía lo que el tipo pensaba, lo que había en su corazón. Imagínate que nos dé a nosotros ese poder. La condición original de Adán es el modelo para la fe. Su espíritu y su alma creían, entonces lo invisible se convertía en visible. Pero la tragedia monumental desde la traición de Adán ha sido que el centro de las creencias se movió del espíritu al alma. El pecado destronó al espíritu y coronó al intelecto. Tan pronto la parte del intelecto del hombre es exaltada, el pecado se desata y domina en cada área del ser humano. Tu enemigo es tu intelecto. Aquí. Tu enemigo es el análisis que haces de las cosas que no puedes entender. Vives la vida analizando con tu intelecto las circunstancias de tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué Coca se murió?
Porque se enfermó. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que amar si esa persona no es buena? ¿Por qué tengo que perdonar si me sigue lastimando? Entonces, cuando el intelecto toma control de tu vida, olvídate de la fe y ni hablar de los milagros. No va a pasar. ¿Cómo Dios sana una enfermedad incurable? Te digo, fácil. Para nosotros es difícil porque estamos en una dimensión del hombre caído. La mayoría de nuestras decisiones son almáticas. Son sentimientos y son emociones. La dimensión de lo milagroso es el ámbito natural del hombre. Se supone que aquí en la iglesia todos los cultos hayan milagros. Eso es lo natural. No es nada extraordinario. La iglesia anda en una dimensión sobrenatural en todas sus áreas. Alguien que me explique cómo nosotros llevamos más de 2 meses, febrero completo, marzo completo y lo que llevamos de abril, una semana, usando la tarjeta de la iglesia para comprar de todo. Cuando te digo de todo, son paletas de paneles de Jason Boal, son cajas y cajas de tornillos, son tubos y tubos y tubos MT para la electricidad. Si yo te digo, ¿cómo tú me explicas que cada vez que yo cuadro la chequera de esta iglesia está igual? ¿Cómo tú me explicas que un ingeniero eléctrico llega a hacernos un trabajo de $40,000 y yo creo que le hemos pagado 500 y ni se les ha pagado ni yo? Le dieron una ofrenda, 500 pesos. Y el trabajo que él ya ha hecho ya sobrepasa los $20,000. Y él llegó. ¿Cómo tú te explicas eso? ¿Cómo tú te explicas que ya estamos casi a la mitad del camino y todavía tenemos el dinero para pagar el mes de mayo y quedarnos aquí tranquilos, ir al retiro y después mudarnos? Que cuando yo tomé la decisión, no había forma. Nos quedamos aquí hasta abril porque no podíamos pagar 2 lugares. Y declaramos aquel día, ¿cierto o falso? Vamos para retiro porque es más importante. Más importante que Dios libere a uno de estos hombres. Entonces, la liberación no le podemos poner precio. Nos va a costar $12,000. Pues ¿sabes qué? Los tenemos en la cuenta. Alguien que me explique. Que un diagnóstico de 26 tumores en mi vejiga, vistos en un estudio de esos espaciales que te meten en una máquina, que eso es como entrar a una máquina espacial, y te dividen todo como en slice de jamón. Y escribe el que lo interpreta y dice, mire, usted tiene 26 tumores en su vejiga, solamente en la vejiga. Por eso es que usted no puede eliminar, le da tanto, pues está lleno de tumores, su vejiga. ¿Cómo tú te explicas que un miércoles estoy parado ahí y la pastora, mira lo que la pastora hizo, mira lo que esta mujer hizo, se paró frente a mí, me miró así y dijo, me señaló, ok, cancel, te vas. En el nombre de Jesús,
Abandona el cuerpo de mi esposo. Y llegó a mi casa. Fui libre. Y dije, mamá, mi amor, lo puedo decir en cama. Puedo orinar. Puedo hacerlo. El dolor aquel que no se fue. Sencillo, ella no habló en otras lenguas, ni ella reprendió el cáncer. Salte de ese cuerpo ya, ahora. Ni gritó, yo no sé ni quién escuchó y se fue. ¿Cómo tú te explicas la depresión de esta nena? Se fue. Pues eso es lo normal. Entonces, pasa algo en tu casa y tú me llamas a mí. Pastor, ¿para qué yo voy para allá? Hazlo tú. Toma control. Piensa como Cristo. Echa fuera el temor, la condenación. Y dile a la enfermedad, te tienes que ir. Dile al demonio que está poseyendo a tus hijos, sal de él. Cuando alguien te haga una, perdónalo. Ya. Bendícelo. Ama incondicionalmente. Sacrifícate por el evangelio, predica. Eso es lo normal. Muchos hombres y mujeres extraordinarios han dado la vida por los seres amados. Jesús murió por aquellos que lo mandaron a la muerte. Eso demuestra una forma de pensar muy pocas veces visto. Jesús logró este nivel en Dios para demostrar su señorío, su majestad y su poder a todos los principados y potestades en el universo. Mira, cuando tú comiences a pensar como Cristo, los demonios se tienen que ir. Créemelo. Cuando nos unamos, imagínate 150, 200 personas aquí, 250 personas aquí que nos reunimos, todos pensando como Él. Y yo lo he declarado que cuando los enfermos entren por esa puerta, tan pronto entren por esa puerta, van a recibir sanidad. Nadie va a tener que tocarlo, nadie va a tener que orar por ellos, simplemente van a empezar a gritar. Si viene un ciego, va a empezar a ver. Si viene un sordo, va a empezar a escuchar. Si viene un paralítico, se va a levantar de la silla de ruedas, porque eso es lo que se supone que pase cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad. Y comenzamos a pensar como Él. Para poder creer como Jesús, debemos seguir su caminar ascendente hacia la mente de Dios. Jesús nació en un mundo controlado por la forma de pensar de Adán, que es la estructura de pensamiento infractora de la ley. Jesús nació, escucha esto, Jesús nació como el Hijo de Dios, pero no nació como el Salvador del mundo. Y esto no es una herejía. Esto es Biblia. Jesús nació como el Hijo de Dios, pero no como el Salvador. Te lo pruebo. Hebreos, capítulo 5. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, ¿de qué modo? Del modo de aprender a través del sufrimiento, no porque era hijo de Dios. Oye esto, de ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser, no que era,
llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que obedecen. Ponte sobre tus pies. Adoración. Vengan. Antes de terminar, vamos a hacer una oración en lo que ellos se preparan. Repite con nosotros: Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús.